Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los fríos pasillos metálicos de la nave de investigación sapiriana zumbaban con emoción. El capitán Bexitar había presenciado muchas cosas extrañas en sus 40 años de viajes espaciales, pero nada como esto. Su tripulación llevaba 3 días explorando los restos destrozados de una antigua nave humana. La mayor parte de los escombros era inútil, solo metal retorcido y máquinas muertas flotando en la oscuridad del vacío espacial. Pero hoy era distinto. En lo profundo de lo que alguna vez fue el área de almacenamiento de la nave, encontraron algo que hizo que todos se detuvieran y miraran. Era una cápsula criogénica que aún funcionaba después de todos esos años. Las pequeñas luces a su costado parpadeaban en verde, indicando que lo que fuera que estuviera dentro, aún seguía con vida. Bexar, como todos los apirianos, medía más de 3 metros de altura. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal azul, duro y afilado. Sus antebrazos se movían con rapidez mientras revisaba las lecturas en su escáner. La cápsula era antigua, muy antigua. Las marcas en su superficie estaban escritas en lenguaje humano, un idioma que la mayoría de los apirianos ya había olvidado. Los humanos habían desaparecido hacía más de 2 siglos. Capitán, dijo su oficial científico, Krellnox, las señales vitales son fuertes. Sea lo que sea, está en buen estado. Bexitar sintió cómo se aceleraban sus corazones. 231 años atrás, el imperio sapiriano había aniquilado a la humanidad. Había sido fácil. Los humanos eran criaturas débiles y pacíficas que pasaban más tiempo observando las estrellas que preparándose para la guerra. No tenían armas reales ni ejércitos poderosos. Cuando el imperio llegó a conquistar sus mundos, apenas se opusieron resistencia. O, al menos, eso decían los libros de historia. Llévenlo a la nave, ordenó Bexar. Contacten al alto mando. Díganles que encontramos algo especial. La cápsula fue trasladada con sumo cuidado a la nave de investigación. Bexitar convocó a los mejores científicos del imperio. El Dr. Krellnox era reconocido en toda la galaxia como el experto en especies extintas. Si alguien podía despertar con seguridad al humano dentro de la cápsula, era él. La noticia se esparció rápidamente por el imperio. Se había encontrado un humano vivo, el último de su especie, dormido en el espacio durante más de 2 siglos. Científicos de todos los rincones de la galaxia acudieron para verlo. Los comandantes militares querían estudiarlo. Todos sentían curiosidad por la criatura que habían destruido hacía tanto tiempo. La cápsula fue llevada a Próxima 71, una estación de investigación en órbita de un planeta muerto. La estación era enorme, equipada con los mejores laboratorios y tecnología del imperio. El Dr. Krellnox pasó semanas preparándose para despertar al humano. Estudió archivos antiguos sobre biología humana, preparó habitaciones especiales con el aire y temperatura adecuados, se aseguró de que todo fuera perfecto. La comandante Tazara estaba a cargo del área militar de la estación. Ella era una guerrera que había combatido en decenas de batallas. Su piel de cristal púrpura estaba cubierta de cicatrices de guerra. No confiaba en ese humano, aunque estuviera dormido. Los humanos se suponía que estaban extintos por una buena razón. ¿Por qué lo vamos a despertar?, le preguntó un día a Krellnox. Las cosas muertas deberían permanecer muertas. Porque podemos aprender de él, respondió el doctor. Podemos estudiar cómo vivían, cómo pensaban. Esta criatura es el último vínculo con una especie que destruimos. Imagina lo que podríamos descubrir. Finalmente, llegó el día de abrir la cápsula. Cientos de científicos y soldados se reunieron mientras el Dr. Krellnox iniciaba el proceso de reanimación. Las máquinas emitían pitidos y zumbidos. La temperatura dentro de la cápsula comenzó a subir lentamente. Después de 200 años de sueño, el humano estaba a punto de abrir los ojos. La tapa de la cápsula se abrió con un suave silbido. Salió vapor al mezclarse el aire frío con el cálido del laboratorio. En el interior yacía inmóvil un humano masculino. Parecía joven, quizá de unos 30 años. Su piel era pálida por el largo sueño. Su cabello corto y castaño oscuro parecía el de un soldado. Su cuerpo se veía fuerte,
con músculos que se marcaban incluso bajo su ropa delgada. Por un momento no ocurrió nada. Luego, el pecho del humano subió y bajó, estaba respirando. Sus dedos se movieron ligeramente. Sus párpados comenzaron a abrirse. El doctor Krelnox se inclinó más cerca con su escáner. El corazón del humano latía con regularidad. Las ondas cerebrales eran normales. Todo parecía estar bien. Entonces, los ojos del humano se abrieron por completo. Eran marrones, como tierra húmeda. Observó la sala, asimilando los rostros alienígenas que lo miraban desde arriba. No gritó ni entró en pánico, como harían la mayoría de criaturas. En su lugar, se incorporó lentamente, moviendo brazos y piernas para probarlos. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó el humano con voz serena. Las palabras salieron claras a través del traductor. El doctor Krelnox se sorprendió. La mayoría de criaturas despertaban confundidas y asustadas tras la criosueño. Este humano parecía perfectamente normal, como si solo hubiera tomado una siesta corta. «Has estado dormido por 231 años», dijo Krelnox. «¿Cuál es tu nombre?». El humano estiró los brazos por encima de su cabeza. Sus articulaciones crujieron levemente. «Jaque Martínez, sargento de primera clase, Fuerza de Defensa Colonial de la Tierra», respondió con voz firme y segura. «Supongo que las cosas no salieron muy bien después de que me congelaran». El doctor Krelnox consultó sus notas. «Tu especie luchó contra el Imperio Sapiriano en el año 2156. La guerra duró 6 meses. Tu gente fue derrotada. Todos los mundos humanos fueron tomados. Su especie fue declarada extinta». Jaque asintió, como si esa noticia no lo sorprendiera en lo más mínimo. «Me lo imaginaba. De lo contrario, probablemente no me habrían encontrado flotando en el espacio». Volvió a mirar la sala, analizando cada rostro alienígena. «Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Soy un prisionero o un experimento científico?». «Eres un invitado», dijo rápidamente el doctor Krelnox. «Queremos aprender sobre tu gente. Eres el último humano en la galaxia. Tu conocimiento es muy valioso para nosotros». Jaque soltó una risa, pero no fue una risa alegre. «El último humano. Eso sí que es algo». Se puso de pie fuera de la cápsula. Los alienígenas retrocedieron cuando se irguió por completo. Medía solo 1,80 metros, mucho menos que los sapirianos. Pero había algo en su forma de moverse que los ponía nerviosos. Al apoyar los pies en el suelo, se escuchó un sonido extraño. El metal bajo sus pies se abolló ligeramente. El doctor Krelnox miró su escáner. Las lecturas eran incorrectas. Según la máquina, Jaque pesaba mucho más de lo que debía. Sus huesos eran más densos que los de cualquier criatura conocida. Sus músculos estaban comprimidos de una manera que no debía ser posible. ¿Hay algún lugar donde pueda asearme?, preguntó Jaque. 200 años de sueño te dejan bastante desaliñado. La comandante Tazara había estado observando en silencio desde el fondo de la sala. Dio un paso al frente con los antebrazos cruzados. Se te asignará un cuarto en el nivel 5. Tendrás guardias en todo momento. No saldrás de tu área sin permiso. Jaque la miró y sonrió. Era una sonrisa amistosa, pero había algo en sus ojos que incomodó a la comandante. Está bien. Guíenme. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, Jaque se movía con cautela. Parecía pensar en cada paso, en cada movimiento. Cuando tocaba una pared para sostenerse, sus dedos dejaban pequeñas marcas en el metal. Cuando abría una puerta, el pomo se deformaba levemente bajo su presión. Los otros alienígenas murmuraban entre ellos al verlo pasar. Este humano era diferente de lo que esperaban. Los registros antiguos decían que los humanos eran criaturas débiles, blandas. Pero Jaque se movía como un depredador, como algo hecho para la guerra. El doctor Krelnox tomaba notas en su datapad mientras avanzaban. La fuerza del humano superaba ampliamente los rangos normales. Sus reflejos eran increíblemente rápidos. Su percepción del entorno parecía casi sobrenatural. O los registros antiguos sobre los humanos estaban equivocados, o Jaque Martínez no era un humano común. Cuando llegaron a sus aposentos, Jaque observó la pequeña habitación. Había una cama, un escritorio y una ventana con vista a las estrellas. Pero todo estaba diseñado para criaturas mucho más grandes que él. Nada mal, dijo. Mejor que algunos lugares donde he dormido. Se sentó en la cama, que crujió bajo su peso.
Entonces, Doc, ¿qué quieres saber sobre los humanos? El doctor Krelnock se dio cuenta de que tenía muchas preguntas, pero de repente ninguna le pareció segura de formular. Este humano se suponía que era el último sobreviviente de una especie débil y derrotada. Pero al mirar a Jaque Martínez, el doctor se preguntó si no habrían cometido un terrible error al despertarlo. Afuera, las estrellas se veían igual que siempre, pero de algún modo todo se sentía distinto ahora. El último humano estaba despierto, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Jaque se despertó sintiéndose mejor que en siglos. Lo extraño era que en realidad se sentía mejor que antes de entrar en criosueño. Su cuerpo estaba más fuerte, su mente más clara. Se estiró y escuchó cómo sus articulaciones crujían con un sonido que se parecía más al de un metal doblándose. El doctor Krelnock llegó temprano con un equipo de asistentes médicos. Traían máquinas y escáneres, todos diseñados para estudiar el cuerpo de Jaque. El doctor estaba emocionado por aprender más sobre la biología humana, pero también estaba nervioso. Las lecturas del día anterior aún lo inquietaban. Buenos días, Jaque, dijo el doctor Krelnock a través del traductor. Nos gustaría hacer algunas pruebas hoy. Nada doloroso, solo escaneos y mediciones. Jaque se sentó al borde de la cama. Al hacerlo, el marco de metal crujió ruidosamente. Claro, Doc. Pero primero tengo unas preguntas. Por supuesto, ¿qué deseas saber? Jaque se levantó y caminó hasta la ventana. Cada paso que daba dejaba pequeñas hendiduras en el piso. Dijiste que mi gente luchó contra su imperio durante 6 meses. Me parece muy corto para una guerra. El doctor Krelnock consultó sus notas. Sí, desde el primer contacto hasta la derrota final fueron exactamente 6 meses y 12 días. Tu gente no estaba preparada para la guerra. No tenían un ejército fuerte ni armas avanzadas. La mayoría de los asentamientos humanos se rindieron sin luchar. Jaque asintió lentamente. ¿En qué año ocurrió eso? El año 2156, según tu calendario. Jaque permaneció en silencio durante un largo momento. Luego empezó a reír. No era una risa feliz. ¿2156? ¿Nos invadieron en 2156? Se giró, alejándose de la ventana, y miró directamente a los alienígenas. Doc, quizá quieras sentarte para esto. El doctor Krelnock sintió un escalofrío recorrer su cuerpo de cristal. ¿Qué quieres decir? Entré en criosueño en 2151. Las guerras por los recursos acababan de terminar. ¿Sabes lo que fueron las guerras por los recursos, Doc? El doctor negó con la cabeza. Los registros históricos sobre los humanos no eran muy detallados. El imperio nunca había considerado que los humanos merecieran un estudio profundo. Jaque se sentó en una silla que se quejó bajo su peso. Las guerras por los recursos duraron de 2089 a 2151. Fueron 62 años del conflicto más sangriento que la humanidad jamás había visto. Luchamos por agua, por minerales, por tierra. Cada nación, cada colonia, cada continente tenía ejércitos. Construimos armas que podían partir planetas. Creamos soldados que podían luchar días enteros sin descanso. El doctor Krelnock sintió como sus corazones latían más rápido. Pero los registros dicen que los humanos eran pacíficos en 2156. Eso fue porque estábamos cansados, respondió Jaque, ahora con voz más suave. Después de 62 años de guerra, al fin hicimos las paces. Entonces decidimos dejar de luchar entre nosotros y empezar a explorar la galaxia. Habíamos terminado con la violencia. Queríamos construir, no destruir. Uno de los asistentes médicos intentó colocar un escáner en el brazo de Jaque. El dispositivo chispeó y se rompió de inmediato. Jaque ni siquiera se había movido, pero su piel era demasiado densa para que la máquina funcionara. Guardamos nuestras armas, continuó Jaque. Convertimos nuestras naves de guerra en naves de exploración. Transformamos nuestros laboratorios de armas en centros científicos. Durante 5 años, la humanidad vivió en paz. Pensamos que habíamos dejado la guerra atrás para siempre. El doctor Krelnock escribía notas a toda velocidad. Entonces el imperio invadió durante ese tiempo de paz. Así parece, Jaque estiró el brazo y tocó otro escáner. La máquina se arrugó como papel en su mano. Lo siento. Supongo que no conozco mi propia fuerza.
La comandante Tazara había estado escuchando desde la puerta. Entró en la sala con los antebrazos cruzados en posición defensiva. ¿Estás diciendo que los humanos eran guerreros antes de 2156? Jake la miró y sonrió. Era la misma sonrisa amistosa del día anterior, pero ahora parecía más peligrosa. Comandante, déjame explicártelo así, yo nací en 2121, en plena guerra por los recursos. Cuando tenía 18 años, ya había luchado en 12 batallas importantes. A los 25, dirigía equipos de asalto en colonias enemigas. Cuando entré en criosueño, llevaba más de 30 años peleando. La sala se quedó en absoluto silencio. Los asistentes médicos dejaron de trabajar. El doctor Krelnox bajó su datapad. La comandante Tazara acercó la mano a su arma. ¿Qué clase de soldado eras?, preguntó la comandante. Infantería estándar. Nada especial. Había millones como yo. Jake se puso de pie otra vez. Esta vez, la silla en la que había estado sentado mostraba pequeñas grietas donde sus manos habían sujetado los apoyabrazos. Los de fuerzas especiales, los pilotos, los equipos de armas pesadas, esos sí daban miedo. El doctor Krelnox intentaba procesar toda aquella información. Pero dijiste que estaban cansados de la guerra. Dije que los humanos se volvieron pacíficos, y así fue. Estábamos agotados. Imagina pelear durante 60 años. De pronto tener paz. Queríamos disfrutarla. Queríamos explorar, aprender, crecer. Jake caminó hasta la mesa médica en el centro de la sala. Cuando su imperio apareció, éramos como leones dormidos. Peligrosos, pero demasiado cansados para pelear. Apoyó la mano sobre la mesa médica para estabilizarse. La gruesa superficie de metal comenzó a doblarse bajo su palma. Jake retiró la mano rápidamente y miró el daño con sorpresa. Eso me pasa mucho últimamente, dijo. Rompo cosas sin querer. El doctor Krelnox hizo un nuevo escaneo desde el otro lado de la sala. Las lecturas eran imposibles. La densidad ósea de Jake era 3 veces mayor a lo normal. Sus fibras musculares estaban tan comprimidas que apenas se registraban. Su sistema nervioso funcionaba a velocidades que deberían ser letales. Jake, dijo el doctor con cautela, ¿cómo te sientes? ¿Tienes dolor? Me siento genial. Mejor que en años, es raro en realidad. Me siento más fuerte que antes de entrar en criosueño. Más rápido también. Jake miró sus manos. ¿Eso es normal? No, respondió Krelnox. No es normal en absoluto. La comandante Tazara se acercó. Explícame cómo luchaba tu especie. ¿Qué armas usaban? Jake pensó un momento. Depende de la situación. Para combates espaciales, teníamos cañones de plasma que podían perforar el blindaje de una nave como si fuera papel. En tierra, usábamos rifles cinéticos que disparaban proyectiles metálicos a velocidades cercanas a la luz. Para combate cuerpo a cuerpo, hizo una pausa. Bueno, en esos casos usábamos principalmente nuestras manos. ¿Tus manos? Claro. Los humanos estamos hechos para pelear. Somos cazadores por persistencia. Perseguimos a nuestra presa hasta que se agota, y luego la matamos con nuestras manos. Es lo que estamos diseñados para hacer. Jake flexionó los dedos. Aunque creo que la criosueño me cambió de alguna forma. Siento que ahora podría atravesar a alguien de un puñetazo. Para probarlo, Jake golpeó suavemente la pared con los nudillos. El metal se hundió. Todos en la sala dieron un paso atrás. Interesante, dijo Jake, observando la abolladura. Jake, eso no debería haber pasado. El doctor Krelnox tomaba notas frenéticamente. Jake, durante tu criosueño tu cuerpo puede haber sufrido cambios. El ADN humano contiene muchas secuencias inactivas. Tal vez el sueño prolongado activó algunas, rasgos evolutivos presentes en tu código genético pero normalmente dormidos. Sistemas de respaldo, podrías decir. Mecanismos para adaptarse a situaciones extremas. Jake asintió. Tiene sentido. Los humanos somos buenos adaptándonos. Así sobrevivimos a las guerras por los recursos. Miró a su alrededor al equipo roto. Aunque quizá debí mencionarlo antes, Doc. ¿Mencionar qué? Que no estaba solo en esa cápsula. Jake mantenía su sonrisa amable, pero sus ojos eran fríos. Quiero decir, sí, era el único en mi cápsula. Pero había miles de otras cápsulas en esa nave colonial.
El doctor Krelnock sintió que su sangre se helaba. ¿Miles? Al menos 3.000, quizá más. Intentábamos preservar a la mayor cantidad de personas posible antes del final. Jake caminó de nuevo hasta la ventana y miró las estrellas. Todas siguen ahí afuera en algún lugar, derivando por el espacio, Doc, esperando a ser encontradas. La sala quedó completamente en silencio. Todos pensaban lo mismo. Si Jake era solo un soldado estándar y el criosueño lo había hecho más fuerte, ¿qué pasaría cuando despertaran los demás? Doc, dijo Jake en voz baja, sin apartar la vista de las estrellas, creo que deberías llamar a tus superiores. Todos van a querer oír esto. La comandante Tazara ya estaba alcanzando su dispositivo de comunicación. Pero mientras lo hacía, se preguntó si ya era demasiado tarde. El imperio destruyó a la humanidad cuando estaban cansados y débiles. Pero ahora estaban despertando fuertes y furiosos, y había miles de ellos esparcidos por toda la galaxia, esperando a ser encontrados. La reunión de emergencia ocurrió 3 horas después de la revelación de Jake sobre las otras cápsulas criogénicas. Altos mandos de todo el sector se conectaron a Próxima 71 mediante enlaces de comunicación cuántica. Sus formas holográficas llenaron la sala principal de conferencias, todos hablando al mismo tiempo con voces preocupadas. El general Zorak, el líder militar supremo del imperio, apareció como una figura masiva de cristal rojo. Su voz retumbó en los altavoces. ¿Cuántas cápsulas dijiste que estaban dispersas? El doctor Krelnock miró sus notas con manos temblorosas. Según Jake Martínez, al menos 3.000. Posiblemente más. La nave colonial era enorme, diseñada para transportar poblaciones enteras. ¿Y todos son soldados como esta criatura Jake? No lo sabemos, pero Jake afirma que él solo era infantería estándar. Si los otros son especialistas, Krelnock no terminó la frase. No hacía falta. La comandante Tazara se cuadró. General, solicito permiso para incrementar la seguridad en torno al humano. Sus capacidades físicas superan todo lo que hemos visto. El general Zorak se inclinó hacia adelante. Explique. Rompe todo lo que toca sin intentarlo. Su fuerza es imposible de medir. Esta mañana dobló el marco de una puerta de acero sólido solo al apoyarse en ella. Los escáneres médicos no pueden penetrar su piel. Y, señor, hizo una pausa, se mueve como un depredador. Cada paso es calculado. Observa todo, recuerda todo. Nos está estudiando. En sus aposentos, Jake, efectivamente, los estaba estudiando. Llevaba despierto 3 días y estaba aprendiendo rápido. Los sapirianos eran fuertes, pero no eran guerreros. Se habían ablandado tras siglos de conquistas fáciles. Sus tácticas militares eran básicas, diseñadas para enfrentarse a especies débiles que se rendían rápido. Jake estaba sentado en su pequeño escritorio, que ya presentaba grietas donde había apoyado los brazos. Pensaba en el diseño de la estación, en los turnos de guardia, en la ubicación de las armas. No porque planeara escapar, sino porque era lo que hacían los soldados, siempre recopilaban inteligencia. Un suave golpeteo sonó en su puerta. Adelante, llamó Jake. El doctor Krelnock entró con un nuevo asistente médico, un joven sapiriano llamado Beltar. El asistente llevaba una caja de equipos de escaneo, todos reforzados para soportar la inusual biología de Jake. Buenas tardes, Jake, dijo el doctor Krelnock a través del traductor. Nos gustaría probar algunos nuevos exámenes, si no te importa. Jake sonrió y se puso de pie. La silla crujió con fuerza. Una de las patas finalmente se había roto por el constante estrés. Claro, Doc. Aunque tal vez debas conseguirme una silla más resistente. Beltar miró el mueble roto con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto pesabas antes del criosueño? Preguntó a través del traductor. Unos 90 kilos, respondió Jake, encogiéndose de hombros. Ahora se siente como más. Mis huesos son definitivamente más pesados. Mis músculos también. Es como si cada célula de mi cuerpo se hubiera vuelto más densa. El doctor Krelnock instaló un nuevo escáner. Este tenía el tamaño de un pequeño vehículo. Queremos mapear tu actividad cerebral mientras realizas tareas simples. ¿Cómo cooperarás? Por supuesto. Jake caminó hacia la máquina. Con cada paso, pequeñas grietas aparecían en el suelo. ¿Qué tipo de tareas? Resolución de problemas básicos.
Te mostraremos acertijos y te haremos preguntas sobre táctica y estrategia. Jake asintió. Suena fácil. La primera prueba era un simple laberinto en una pantalla. La mayoría de las especies tardaban varios minutos en resolverlo. Jake lo miró durante 3 segundos y trazó la solución con el dedo. La pantalla se agrietó bajo la leve presión. Siguiente acertijo, dijo Jake. Le mostraron escenarios militares, un convoy bajo ataque, una base rodeada, una flota atrapada en territorio enemigo. Jake resolvía cada uno en segundos. Sus respuestas eran tan detalladas y eficientes que el Dr. Krellnox tuvo que revisarlas 2 veces para asegurarse de que fueran correctas. Jake, dijo el doctor tras el 10º acertijo, ¿cómo lo resuelves tan rápido? Reconocimiento de patrones. Los humanos somos buenos en eso. Vemos cómo las cosas se conectan, cómo fluyen entre sí. Jake se dio un golpecito en la sien. Además, luché en escenarios como estos durante 30 años. Con el tiempo, empiezas a ver los mismos patrones una y otra vez. Beltar observaba las lecturas del escáner cerebral de Jake. Doctor, mire esto. Su actividad neural está fuera de escala. Las conexiones entre sus células cerebrales disparan más rápido de lo que nuestras máquinas pueden seguir. El Dr. Krellnox miró los datos. Era imposible. El cerebro de Jake procesaba información a velocidades que deberían provocar convulsiones o la muerte. En cambio, él se veía perfectamente tranquilo y relajado. Jake, ¿te sientes diferente mentalmente? ¿Más inteligente que antes? Jake reflexionó un momento. Sí, en realidad. Siento que mis pensamientos son más claros. Como si antes tuviera niebla en la cabeza y ahora se hubiera disipado. Veo patrones que antes no notaba. Recuerdo cosas con más claridad. Hizo una pausa. ¿Eso es normal después de criosueño? No, respondió Krellnox. No lo es en absoluto. En ese momento, la comandante Tazara entró en la sala. Había estado escuchando las pruebas a través del sistema de comunicación. Jake, tengo una pregunta para ti. Dispara. Si quisieras atacar esta estación, ¿cómo lo harías? El Dr. Krellnox se alarmó. Comandante, ¿es prudente hacer esa pregunta? Necesito saber con qué estamos tratando. Jake se apoyó contra la pared. El metal crujió bajo su peso. ¿Atacarla desde dentro o desde fuera? Ambas. Jake guardó silencio por un momento mientras su mente mejorada procesaba la situación. Desde el exterior, atacaría primero sus generadores de energía. Están mal defendidos, y sin energía sus escudos y armas quedarían fuera de servicio. Luego destruiría sus matrices de comunicación para que no puedan pedir ayuda. Después, abriría brechas en los cascos de las secciones 7 y 12, porque sus equipos de respuesta de emergencia no pueden cubrir ambas zonas al mismo tiempo. La comandante Tazara sintió un escalofrío. Jake había identificado debilidades en su sistema de defensa que a ella le había tomado años descubrir. Desde dentro, continuó Jake, esperaría al cambio de turno a las 6. Es cuando tienen menos guardias en servicio. Desactivaría primero la gravedad artificial, porque ustedes no están entrenados para pelear en gravedad cero, pero los humanos sí. Luego tomaría control del núcleo central del sistema y cerraría todas las compuertas de emergencia, atrapando a cada sección por separado. La sala quedó en completo silencio. Jake acababa de describir un plan perfecto para tomar el control de la estación, y lo había hecho sin siquiera esforzarse. ¿Cuánto tiempo te tomaría capturar esta estación, Jake? Preguntó la comandante en voz baja. Jake se encogió de hombros. 1 hora. Tal vez menos, si no me preocupara por mantener a todos con vida. El Dr. Krellnox tomaba notas frenéticamente. Jake, ¿cuántos humanos se necesitarían para conquistar un planeta? Depende del planeta. Uno civil, tal vez una docena de soldados. Uno militar, pensó un momento. 50, si son buenos. 100, si quieres estar seguro. ¿Y para conquistar todo el imperio sapiriano? Jake soltó una risa breve. Doc, ustedes tienen, ¿qué? 10.000 mundos. La mayoría no son objetivos militares. Con 1.000 soldados realmente buenos, equipados adecuadamente y con el apoyo logístico necesario, podrían tomar todo el imperio en un año. La comandante Tazara volvió a retroceder hacia la puerta. 1.000 humanos podrían derrotar al imperio entero. ¿Fácil?
Jake dio un paso hacia adelante. Verás, lo que pasa con los humanos es que no peleamos como las demás especies. No alineamos nuestros ejércitos en grandes batallas. Usamos equipos pequeños, tácticas de golpe y fuga, guerra psicológica. Hacemos que nuestros enemigos tengan miedo de dormir por la noche. Los ojos de Jake adoptaron una mirada distante. Durante las guerras por los recursos, vi a una sola escuadra humana hacer que una división enemiga entera se rindiera. Ni siquiera dispararon un tiro. Solo hicieron que el enemigo creyera que estaban rodeados por miles de soldados. El doctor Krellnox escribía tan rápido que su estilógrafo echaba humo. ¿Cómo? Los humanos somos sigilosos. Somos pacientes. Aprendemos las debilidades del enemigo y las explotamos. Convertimos su fuerza en su desventaja. Hacemos que se derroten a sí mismos. Jake se levantó y caminó hasta la ventana. El imperio sapiriano es poderoso, pero tiene una gran debilidad. ¿Cuál? Preguntó la comandante Tassara, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Jake se giró y sonrió. Nunca han peleado una guerra real. Todas sus victorias han sido contra especies débiles que se rindieron rápido. No saben cómo luchar contra un enemigo que contraataca, un enemigo que se adapta, un enemigo que nunca se rinde. Volvió a mirar las estrellas. En algún lugar allá afuera mi gente está despertando. Al principio estarán confundidos, igual que yo. Pero luego comprenderán lo que le pasó a la Tierra, lo que le hicieron a la humanidad. Y cuando lo hagan, Jake no terminó la frase, pero todos en la sala imaginaron lo que vendría después. 3.000 soldados humanos furiosos, mejorados por el criosueño, esparcidos por la galaxia. Cada uno capaz de destruir instalaciones militares enteras. Cada uno entrenado durante 60 años de guerra brutal. El doctor Krellnox volvió a revisar sus datos. Las capacidades físicas y mentales de Jake seguían aumentando. Cada día era más fuerte, más rápido, más inteligente. ¿Y si los otros humanos experimentaban los mismos cambios? Comandante, dijo el doctor en voz baja, creo que debemos contactar al emperador de inmediato. La comandante Tassara ya estaba activando su comunicador. Pero en el fondo, se preguntaba si ya era demasiado tarde. El imperio sapiriano había gobernado la galaxia durante siglos mediante el miedo y la fuerza abrumadora. Pero jamás se había enfrentado a un enemigo como la humanidad. Y ahora la humanidad estaba despertando, cápsula por cápsula, dispersa por su imperio como semillas de guerra, esperando florecer. El propio emperador Kakaide llegó a Próxima 71 al día siguiente. El gobernante de cristal dorado del imperio sapiriano abandonó su mundo natal por primera vez en 50 años, pero los informes sobre Jake Martínez eran demasiado importantes para ignorarlos. Lo acompañaban los máximos generales del imperio, científicos y expertos en armamento. Jake observó desde su ventana mientras la gigantesca nave imperial atracaba en la estación. La nave tenía casi 5 kilómetros de largo y estaba cubierta de armas. Había sido diseñada para intimidar, para lograr rendiciones sin necesidad de luchar. Impresionante nave, dijo Jake a la comandante Tassara cuando ella vino a escoltarlo a la reunión. Debió de requerir muchos recursos construirla. El acorazado imperial ha conquistado 100 mundos, respondió la comandante con orgullo. Jake asintió educadamente. Seguro que sí. Aunque imagino que esos mundos no tenían grandes flotas espaciales, ¿verdad? La comandante Tassara no respondió, pero su silencio dijo todo lo que Jake necesitaba saber. El imperio sapiriano se había construido sobre la conquista de civilizaciones débiles. Nunca se habían enfrentado a una oposición militar real. La sala del trono había sido transformada en una instalación de pruebas. Docenas de cámaras y sensores rodeaban una gran arena circular. El emperador Kakaide estaba sentado en su trono de cristal, de más de 4 metros de alto, brillando con luz interior. Su voz retumbó cuando habló. Criatura humana, me han dicho que posees capacidades interesantes. Quiero verlas por mí mismo. Jake se encontraba en el centro de la arena, viéndose pequeño en comparación con los enormes alienígenas a su alrededor. Jake llevaba ropa gris simple, sin armas ni armadura. A los ojos de la mayoría, parecía inofensivo. ¿Qué tiene en mente, Majestad? Preguntó Jake con una reverencia respetuosa. El general Zorak dio un paso al frente. Pondremos a prueba tus habilidades de combate contra nuestros drones de batalla, hijo. Estas máquinas han derrotado a guerreros de todas las especies de nuestro imperio. Suena justo, dijo Jake. ¿Cuántos drones? Comenzaremos con uno. Un panel en el suelo se abrió y un dron de combate se elevó.
Medía más de 2,5 metros, hecho de metal negro, con 4 brazos que terminaban en armas de energía. Luces rojas brillaban donde debían estar sus ojos. La máquina había sido diseñada para intimidar, y con la mayoría de especies, funcionaba. Jake observó el dron con calma, como si examinara una herramienta nueva. Bonito diseño. Da miedo. ¿Puedo estirarme un poco primero? La petición pareció tan inocente que nadie se opuso. Jake empezó a hacer ejercicios simples: girar los hombros, doblar las rodillas, torcer la columna. Lo que los observadores no sabían era que estaba activando sistemáticamente la memoria muscular acumulada por décadas de entrenamiento militar. Mientras estiraba, su cerebro mejorado analizaba el dron. Observó los servomotores en las articulaciones, los cables de energía en los brazos, los sensores en la cabeza. Jake calculó su velocidad, fuerza y tiempo de reacción. Para cuando terminó de estirarse, ya sabía exactamente cómo derrotarlo. «Listo cuando quieras», dijo Jake. El general Zorak activó el dron. Este levantó sus armas de inmediato y disparó ráfagas de energía capaces de derribar un edificio. Jake ya no estaba allí. Se había movido tan rápido que las cámaras apenas lo captaron. Un momento estaba en el centro de la arena, al siguiente estaba detrás del dron. Tocó la parte trasera de la cabeza de la máquina y ésta simplemente dejó de funcionar. La arena entera quedó en silencio. El dron había estado activo menos de 3 segundos. «¿Qué hiciste?», exigió saber el general Zorak. Jake levantó un pequeño circuito. «Desconecté su procesador principal. El dron está bien, solo que ya no puede pensar». Empujó suavemente a la máquina y ésta cayó con un estruendo. El emperador Kakaides se inclinó en su trono. «Usen 5 drones esta vez». 5 drones surgieron del suelo, rodeando a Jake en un círculo. Eran más rápidos que el primero, con mejores armas y blindaje. Atacaron simultáneamente desde todas direcciones. Jake se movía como agua entre rocas. Esquivaba las ráfagas de energía, se agachaba bajo los golpes y tocaba cada dron exactamente donde debía. 5 máquinas capaces de destruir un ejército pequeño fueron desactivadas en menos de 10 segundos. «¿Más?», ordenó el emperador. 10 drones. Luego 20. Cada vez, Jake se desplazaba entre ellos como si fueran estatuas. Nunca parecía apresurado ni tenso. Nunca desperdiciaba un movimiento. Cada acción era perfecta, calculada, eficiente. Los observadores comenzaron a comprender que no estaban viendo un combate, estaban presenciando a un artista en plena ejecución. 50 drones, dijo el general Zorak, su voz ya no era firme. De golpe, 50 drones de combate llenaron la arena. Eran las mejores máquinas de guerra del imperio. Cada una capaz de enfrentar a 100 soldados normales. Su poder combinado podría arrasar una ciudad. Jake permanecía en el centro, completamente relajado. «¿Saben?», dijo de forma casual. «Estos drones tienen un defecto fundamental en su programación. Los drones abrieron fuego con todo lo que tenían: rayos de energía, proyectiles de plasma, municiones explosivas. La arena se convirtió en una tormenta de luz y ruido letal. Cuando el humo se disipó, los 50 drones yacían en montones ordenados alrededor del campo. Ninguno había sido destruido, solo desactivado con precisión. Y Jake seguía de pie exactamente donde había comenzado, sin un rasguño. «¿Qué defecto?», preguntó el doctor Krelnox, asombrado. Jake levantó un pedazo de armadura caída durante el combate. «Están diseñados para luchar contra enemigos que piensan como sapirianos. Tácticas predecibles, ataques directos, fuerza bruta». Aplastó el trozo de metal como si fuera papel. «Los humanos no piensan así». El emperador Kakaides se puso de pie en su trono. Por primera vez en su larga vida, sintió miedo. «¿Cómo esquivaste todas esas armas?». «No las esquivé», respondió Jake. «Las redirigí». Señaló marcas de quemaduras en las paredes y el suelo. Sus drones se estaban disparando entre sí. Solo los posicioné y dejé que su programación hiciera el resto. El general Zorak estudiaba las grabaciones del combate. «Imposible. El tiempo de reacción, la percepción espacial, el pensamiento táctico, ningún ser orgánico puede procesar información tan rápido». Jake se encogió de hombros. «Los humanos sí. Evolucionamos para cazar en manada, para coordinar ataques, para pensar 3 pasos por delante de nuestra presa.
El criosueño solo me mejoró en lo que ya era bueno. El doctor Krelnok seguía tomando notas frenéticas. Jaque, durante las guerras por los recursos, ¿todos los soldados humanos eran capaces de esto? Algunos eran mejores, otros peores. Yo era bastante promedio. Jaque miró alrededor de la arena a todos los drones desactivados. Aunque debo decir que estas máquinas no son tan duras como las que enfrentamos en la guerra. Los drones bélicos humanos eran mucho más letales. ¿Drones bélicos humanos?, preguntó la comandante Tazara. Claro. Construíamos máquinas para combatir a otras máquinas. Tenían que ser inteligentes, adaptables, impredecibles. De lo contrario, perdían. Jaque sonrió con su típica sonrisa amable. Probablemente podría construir algunos, si quieren ver la diferencia. La idea de que Jaque construyera armas incomodó a todos los presentes. El emperador Kakaide se dejó caer nuevamente en su trono con pesadez. Humano, respóndeme con honestidad. Si tu especie decidiera hacerle la guerra a mi imperio, ¿qué ocurriría? Jaque consideró la pregunta en serio. Majestad, eso dependería de algunas cosas. ¿Qué tan enojados están? ¿Qué tan organizados pueden estar? ¿Qué tipo de recursos tienen a su alcance? Supón que están muy enojados. Supón que pueden organizarse. Supón que tienen acceso a nuestra tecnología. Jaque asintió lentamente. En ese caso, Majestad, estimaría 6 meses. ¿6 meses para qué? 6 meses para el colapso total de su imperio, dijo Jaque con voz tranquila, como si hablara del clima. Quizá menos, si deciden no tomar prisioneros. La arena quedó completamente en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria. Todos estaban procesando lo que acababan de escuchar. El humano había derrotado a 50 de sus mejores máquinas de guerra sin sudar. Lo había hecho usando tácticas que ellos no entendían y habilidades que no podían medir. Y afirmaba ser solo un soldado promedio. En algún lugar del oscuro vacío del espacio, otras cápsulas criogénicas flotaban entre las estrellas. Otros humanos se despertaban lentamente, con cuerpos y mentes mejorados por siglos de sueño. Al principio estarían confundidos, luego furiosos, al enterarse de lo que le había ocurrido a su especie. Y cuando suficientes de ellos despertaran, cuando se encontraran y comenzaran a coordinarse, la galaxia conocería de lo que la humanidad era realmente capaz. El emperador Kakaide observó a Jaque Martínez, el último humano, y comprendió que tal vez también era el primer heraldo de la caída de su imperio. La criatura que estaba de pie con calma en la arena no era solo un soldado, era un adelanto del regreso de la humanidad. Y la humanidad iba a regresar muy, muy enfadada. 3 días después de la demostración de combate, comenzaron a llegar informes de emergencia a Próxima 71 desde todos los rincones de la galaxia. El primero provenía de los territorios del borde exterior. Una estación minera había encontrado una cápsula extraña flotando en un campo de asteroides. Cuando la abordaron, algo en su interior despertó y tomó el control de toda la instalación en menos de 1 hora. El segundo informe vino de un puesto militar cercano a los mundos del núcleo. Las patrullas habían encontrado restos de una antigua nave humana. Dentro del naufragio había decenas de cápsulas criogénicas. 3 se habían activado. El puesto dejó de emitir señales 12 horas después. El emperador Kakaide estaba en el centro de mando observando cómo los informes se acumulaban uno tras otro. Todos contaban la misma historia. Cápsulas criogénicas humanas estaban siendo encontradas por todo el imperio, y los humanos que salían de ellas despertaban furiosos. ¿Cuántas han sido descubiertas hasta ahora?, preguntó el emperador al general Sortag. 47 despertares confirmados, Su Majestad. Pero el patrón sugiere que hay muchas más que aún no hemos localizado. El doctor Krelnox analizaba los datos de cada despertar. Todos los humanos muestran las mismas mejoras que Jaque: fuerza aumentada, velocidad, inteligencia. Pero algunos están aún más avanzados. ¿A qué te refieres? El humano encontrado en la estación minera 7 era un ingeniero de combate. Reconstruyó los sistemas defensivos de la estación en 6 horas, triplicando su eficacia. Los humanos en el puesto militar 12 incluían una piloto. Tomó control de toda la escuadra de caza sin siquiera subirse a las naves. El corazón de cristal del emperador se fue enfriando. ¿Dónde está Jaque Martínez ahora? La comandante Tazara revisó sus monitores. Sigue en sus aposentos, Su Majestad.
Jake ha estado muy callado desde la prueba de combate. La mayor parte del tiempo, solo se sienta junto a la ventana y observa las estrellas. En su cuarto, Jake, efectivamente, miraba las estrellas. Pero no solo las contemplaba. Su mente mejorada calculaba distancias, trazaba rutas, identificaba posibles lugares donde otras naves coloniales podrían haberse estrellado. Estaba construyendo un mapa mental de donde su gente podría estar despertando. 3 suaves golpes sonaron en la puerta. Era el patrón que siempre usaba el Dr. Krellnox. Adelante, Doc. El doctor entró con una tableta de datos en las manos. Su confianza habitual se había desvanecido, reemplazada por un miedo evidente. Jake, necesitamos hablar sobre los otros humanos que están despertando. Sí, ya imaginaba que eso empezaría a pasar pronto. Jake no se apartó de la ventana. ¿Cuántos, hasta ahora? 47 confirmados. Probablemente haya más que aún no hemos encontrado. Jake asintió. Suena acertado. Las naves coloniales se dispersaron bastante cuando se rompieron. Tomará tiempo encontrar todas las cápsulas. Jake, algunos de los tuyos están tomando control de nuestras instalaciones. Jake se giró esta vez. Su expresión era seria. ¿Están matando a alguien? No, Jake. Parecen estar enfocados en tomar el control, no en causar bajas. Pero, Jake, están tomando el control. Cada instalación donde despierta un humano está ahora bajo mando humano. Jake se sentó en su cama, que volvió a crujir bajo su peso. Tiene sentido. El protocolo estándar al despertar en territorio enemigo es asegurar el área inmediata y recopilar inteligencia. ¿Es eso lo que tú has estado haciendo? ¿Reuniendo inteligencia? Jake sonrió con tristeza. Doc, llevo reuniendo inteligencia desde el momento en que desperté. Conozco la disposición de esta estación mejor que tu jefe de seguridad. Conozco los turnos de los guardias, la ubicación de las armas, los códigos de comunicación. Sé dónde duerme el emperador y qué desayuna. El Dr. Krellnox sintió que las piernas le fallaban. ¿Por qué no has actuado con esa información? Porque esperaba que pudiéramos resolver esto de forma pacífica, Jake. Esperaba que, después de 200 años, hubiera otra forma de terminar esta historia. Jake se puso de pie y volvió a mirar por la ventana. Pero parece que mi gente ya tomó una decisión. ¿Qué decisión? No están intentando escapar. No se están escondiendo. Están tomando el control de sus instalaciones. Jake señaló las estrellas. Verás, Doc, los humanos no peleamos batallas aisladas. Luchamos campañas. Planeamos a largo plazo. El Dr. Krellnox escribía notas con desesperación. ¿Qué tipo de campaña? Bueno, si yo estuviera en su lugar, empezaría asegurando ubicaciones estratégicas, control de comunicaciones, producción de armas, instalaciones de construcción de naves. Luego buscaría las otras cápsulas criogénicas y despertaría a más humanos. Aumentaría la fuerza mientras recolecto inteligencia del enemigo. Y luego, Jake guardó silencio por un largo momento. Y luego haría que el enemigo pagara por lo que le hizo a la Tierra. El emperador Kakaide había estado escuchando toda la conversación a través de micrófonos ocultos. Activó el sistema de comunicación en la habitación de Jake. Humano, habla el emperador Kakaide. Majestad, respondió Jake con una inclinación cortés hacia el altavoz. ¿En qué puedo servirle? Quiero discutir términos. Jake rió, pero no fue una risa alegre. ¿Términos? Jake, con todo respeto, Majestad, no están en posición de negociar términos. Explícate. Jake se acercó al panel de comunicación. Majestad, permítame decirle lo que está ocurriendo ahora mismo. Mi gente está despertando por todo su imperio. Cada uno está tomando el control del lugar donde se encuentra. No lo hacen al azar. Están siguiendo un plan. ¿Qué plan? El mismo que usamos durante las guerras por los recursos cuando necesitábamos tomar territorio rápidamente, asegurar puntos clave, establecer redes de comunicación, coordinar ataques. Jake respiró hondo. En este momento, los humanos controlan al menos 47 instalaciones dentro de su imperio. En unos días serán cientos. En pocas semanas, miles. El emperador Kakaide sintió el peso de su imperio derrumbándose sobre sus hombros. ¿Qué quiere tu gente? Justicia, respondió Jake sin rodeos.
Ustedes exterminaron a nuestra especie. Destruyeron nuestros mundos. Dispersaron a nuestros sobrevivientes como semillas al viento. Y lo hicieron cuando estábamos cansados. Cuando habíamos depuesto las armas. Cuando habíamos elegido explorar en lugar de luchar. Eso fue hace más de 200 años. No para nosotros. Para nosotros fue ayer. Nos dormimos bajo cielos humanos en mundos humanos. Despertamos en manos alienígenas, en un imperio construido sobre nuestras tumbas. La voz de Jake se endureció. Majestad, mi gente no está simplemente enojada, está furiosa. El doctor Krelnok se acercó al panel de comunicación. Jake, debe haber alguna manera de evitar una guerra. Alguna forma en que nuestras especies puedan coexistir. Jake lo miró. Doc, me caes bien. Has sido amable conmigo. Me has tratado bien. Pero trabajas para un imperio que cometió genocidio contra mi especie, y ese imperio aún celebra esa masacre como una gran victoria. ¿Qué haría falta para alcanzar la paz? Preguntó el emperador Kakaide. Jake meditó la respuesta con seriedad. Rendición total. Cada mundo sapiriano, cada unidad militar, cada funcionario del gobierno. Entregar el control del imperio a la humanidad y aceptar el juicio que decidamos imponer. El canal de comunicación permaneció en silencio durante 1 minuto entero. ¿Y si nos negamos? Preguntó finalmente el emperador. Entonces mi gente lo tomará por la fuerza. Y, Majestad, somos muy buenos en eso. Como si sus palabras lo hubieran invocado, nuevos informes comenzaron a llegar al centro de mando, más despertares humanos, más instalaciones tomadas, más territorios del imperio bajo control humano. Pero el informe más perturbador vino del Departamento de Inteligencia. Habían encontrado los restos de la nave colonial de la que había salido Jake. El análisis de los escombros mostró que la nave no transportaba 3.000 cápsulas, transportaba 30.000. El emperador Kakaide contempló el reporte con horror. 30.000 humanos, mejorados por el criosueño, esparcidos por todo su imperio. Si siquiera la mitad eran encontrados y despertados, superarían en número a toda su estructura militar. Jake, dijo el doctor Krelnox en voz baja, ¿cuánto crees que durará esta guerra? Jake volvió a mirar las estrellas. En algún lugar allá afuera, su gente estaba despertando. Estaban enfurecidos, mejorados y listos para luchar. La humanidad pacífica que los apirianos destruyeron se había ido para siempre. En su lugar había surgido algo más duro, más fuerte e infinitamente más peligroso. Doc, dijo Jake en voz baja, no creo que sea una guerra. Creo que será un ajuste de cuentas. 3 días después, el imperio sapiriano comenzó a caer. No todo de una vez, sino pedazo a pedazo, mundo por mundo, mientras la humanidad recuperaba lo que les habían arrebatado. Pero los humanos no conquistaban como los sapirianos, con terror y fuerza abrumadora. Ellos liberaban, organizaban y reconstruían. Y sobre todo, recordaban. Jake Martínez, el primer humano en despertar, se convirtió en la voz del regreso de la humanidad. Habló con los líderes apalianos, les ofreció opciones, les dio oportunidades para rendirse pacíficamente. Algunos aceptaron esas oportunidades, otros no. Al final, la humanidad tardó 8 meses en reclamar la galaxia. No fueron los 6 meses que Jake había predicho, porque eligieron la misericordia sobre la venganza, la reconstrucción sobre la destrucción. Pero la era del imperio sapiriano había terminado. La era de la humanidad había comenzado otra vez. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.